El gobierno de México se divide en tres poderes, en poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. El poder ejecutivo, su titular es el presidente de los Estados Unidos mexicanos. Él es elegido mediante elecciones directas cada 6 años sin posibilidad de reelección. La Administración Pública Federal está a cargo de la Secretaría de Estado y departamentos administrativos. Existen 299 entidades de la Administración Pública Federal y empresas productivas del Estado. El poder legislativo se deposita en el Congreso de la Unión y se divide en dos cámaras. Una es la Cámara de Diputados y otra la de Senadores. La Cámara de Diputados está conformada por 500 diputados, de estos 300 son elegidos por el principio de votación y 200 por la representación proporcional. El Senado de la República está integrado por 128 senadores, de los cuales en cada estado y en el Distrito Federal 2 son electos según el principio de votación mayoritaria y uno es asignado a la primera minoría. El Poder Judicial está encargado de vigilar el cumplimiento de la Constitución y las leyes. La Suprema Corte de Justicia, que es el máximo tribunal de México, también resuelve controversias entre la Federación y las entidades federativas. El Poder Judicial está formado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distritos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se integra por 11 ministros y funciona en pleno o en salas. El proceso electoral es el conjunto de actos realizados en fases y que la Constitución y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales mandan a las autoridades electorales. La preparación de la elección consta de etapas y la primera etapa es la preparación de la elección. La segunda es la jornada electoral. Esta se refiere a que inicia a las 8 de la mañana y termina a las 6 de la tarde. La tercera, resultados y declaraciones de validez de las elecciones. Y la cuarta, dictamen y declaraciones de validez de la elección, que es donde se anuncia quién sería el presidente electo. En el curso de Retos del México actual, estudiamos un filme titulado La dictadura perfecta, para conocer un poco más sobre nuestro gobierno actual. En la película se reflejan todos los problemas que tiene nuestro país y también qué tan poco esfuerzo se hace para corregirlos y al contrario, cuánto se esfuerzan para esconderlos o minimizarlos, demostrando así que solamente conocemos la información que el gobierno desea. En esta se puede observar cómo desde el principio la información fue manipulada e incluso se creó nuevo contenido publicitario para desviar la atención de los errores cometidos. Desde hace décadas, e incluso siglos, el gobierno mexicano ha sido manejado al antojo de quienes lo dirigen, buscando solo su conveniencia e ignorando las necesidades y demandas del resto del pueblo mexicano, tales como la necesidad de trabajo, de seguridad y de transparencia. Además, se muestra en la película cómo se les miente realmente a los ciudadanos acerca de la preparación y reales intenciones que tienen los integrantes y posibles integrantes de las instituciones más importantes de nuestro gobierno. Desde el comienzo de la película se puede observar la ignorancia de nuestros representantes, los cuales tristemente fueron elegidos por un aún más ignorante pueblo. Es por esto que debido a cómo se maneja actualmente México, nosotros los jóvenes nos encontramos en la necesidad de informarnos más acerca de cómo es el correcto funcionamiento de la política en nuestro país y qué errores ya han sido cometidos para poder aprender de ellos y evitarlos en un futuro. Siendo el gobierno mexicano y sus instituciones el vínculo de representación del pueblo para salvaguardar los derechos humanos, la justicia social y la práctica de la democracia con base en la Constitución mexicana, son en estos quien recae la responsabilidad de ejecutar de una manera equitativa estos procesos. Hoy nos enfrentamos a una crisis democrática en el país, tanto ciudadana como gubernamental, por lo cual su desarrollo y sus resultados no siempre son los más óptimos para la ayuda del pueblo. En el transcurso político mexicano, durante los últimos años, se ha ajustado al sistema democrático para un funcionamiento eficaz y demostrativo para los ciudadanos participantes.
Estas adecuaciones fueron gracias por el abuso de las instituciones democráticas en el pasado y los resultados negativos en las elecciones de los representantes. Gracias a la falta del proceso y al constante fraude en la Casa Democrática, se obtuvo una evolución e implementación de un nuevo sistema a los cuales se les atribuye resultados positivos de transparencia y una correcta voz popular. Vivimos en un país donde los derechos humanos que se nos otorgan en su mayoría son idealistas, puesto que tenemos un gobierno ineficiente que nos proporciona un campo reducido de desarrollo en el cual podamos alcanzar el beneficio de estos mismos. Pretender y defender la vida democrática atropellando a los derechos humanos es una contradicción ética y teóricamente inadmisible, porque la democracia se sustenta en el respeto de los demás. Eso es el reconocimiento de la igualdad de todos los ciudadanos. En el tema de la justicia social de México es multifactorial y complejo, y aunque existe un progreso en algunas áreas, otras continúan en situación de rezago y desatención. No podremos decidir que en nuestro país existe la justicia social en un sentido amplio mientras no se eliminen los factores que inciden en la generación y persistencia de desigualdades, lo que no solo es cuestión de equidad, sino de sostenibilidad.